¿Qué tal, camaradas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Buenos días, compañeros, compañeras. Les habla su amigo, su camarada Jano Valenzuela, de la cooperativa familiar comunitaria Caricias del Monte. Y pues esta es la segunda emisión de estas lecturas para la liberación. Comenzamos el día de ayer a leer el texto de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, La Revolución Socialista y el Derecho de las Naciones a la Autodeterminación. El día de ayer, en la sesión inicial, le dimos lectura al punto 1 y 2. El punto 1, el imperialismo, el socialismo y la liberación de las naciones oprimidas. El punto número 2, la revolución socialista y la lucha por la democracia. Y el día de hoy vamos a seguir avanzando en la lectura de este importantísimo texto de Lenin, escrito en el año de 1900, ahorita les voy a decir, escrito entre enero y febrero de 1916, previo a la Revolución Rusa de octubre del 17. Y bueno, sobre la soberanía de las naciones y de los pueblos, creo que es un tema importantísimo en el contexto que estamos viviendo. Esta mañana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, pues ante las amenazas del fascista naranja del norte, anuncia que toman la decisión soberana de suspender la ayuda a Cuba mediante el envío de petróleo. Entonces, la situación mundial es crítica y salir brevemente de la coyuntura, del modo de aparición del fenómeno inmediato, y tratar de sumergirnos en un análisis o una reflexión que sea más sistémica, estructural e histórica, creo que puede ayudar a un proceso importante de formación política de la gente, de nuestro pueblo, y pues esa es la contribución que aquí esperamos poder hacer. Comenzamos con la lectura, compañeros. Muchas gracias. Punto número 3, el significado del derecho de autodeterminación y su relación con la federación. El derecho de autodeterminación de las naciones significa exclusivamente el derecho a la independencia en el sentido político, a la libre separación política de la nación opresora. Concretamente, esta reivindicación de la democracia política significa la plena libertad y agitación en pro de la separación y de que ésta se decida por medio de un referéndum de la nación que desea separarse. Por tanto, esta reivindicación no equivale en absoluto a la de separación, fraccionamiento y formación de estados pequeños. No es más que una expresión consecuente de la lucha contra toda opresión nacional. Cuanto más se acerque el régimen democrático del Estado a la plena libertad de separación, más débiles y raras serán en la práctica las aspiraciones de separación, pues son indudables las ventajas de los estados grandes, tanto desde el punto de vista del progreso económico como desde el punto de vista de los intereses de las masas, con la particularidad de que esas ventajas crecen sin cesar al mismo tiempo que el capitalismo. El reconocimiento de la autodeterminación no equivale al reconocimiento de la federación como principio. Se puede ser enemigo decidido de este principio del centralismo democrático, pero preferir la federación a la desigualdad nacional, viendo en aquella el único camino capaz de conducir al pleno centralismo democrático. Precisamente desde este punto de vista, Marx, que era centralista, prefería incluso la federación de Irlanda con Inglaterra al sometimiento violento de Irlanda por los ingleses. El objetivo del socialismo
no consiste solo en acabar con el fraccionamiento de la humanidad en estados pequeños y con todo aislamiento de las naciones. No consiste solo en acercar a las naciones, sino también en fundirlas. Y precisamente para alcanzar este objetivo debemos, de una parte, aplicar a las masas el carácter reaccionario de la idea de Renner o Otto Bauer sobre la llamada autonomía cultural nacional, y de otra parte reclamar la liberación de las naciones oprimidas, no con vagas frases generales, no con declaraciones güeras, no aplazando la cuestión hasta el socialismo, sino en un programa político formulado con claridad y exactitud, que tenga en cuenta especialmente la hipocresía y la cobardía de los socialistas de las naciones opresoras. De la misma manera que la humanidad podrá llegar a la destrucción de las clases solo a través del periodo de transición que significa la dictadura de la clase oprimida, de esa misma manera la humanidad podrá llegar a la ineluctable fusión de las naciones solo a través del periodo de transición que significa la emancipación completa de todas las naciones oprimidas, es decir, su libertad de separación. Punto número 4. El planteamiento revolucionario proletario del problema de la autodeterminación de las naciones. Tanto la reivindicación de la autodeterminación de las naciones como todos los puntos de nuestro programa mínimo democrático fueron planteados ya antes en los siglos XVII y XVIII por la pequeña burguesía. Y la pequeña burguesía sigue planteando utópicamente todos estos puntos sin ver la lucha de clases y su intensificación con la democracia, confiando en el capitalismo pacífico. Así es precisamente la utopía de la Alianza Pacífica de las Naciones Iguales en Derechos bajo el imperialismo. Utopía que defienden los kautsquianos y engaña al pueblo. En contraposición a esta utopía pequeño burguesa oportunista, el programa de la socialdemocracia debe presentar como fundamental, como lo más esencial e inevitable bajo el imperialismo, la división de las naciones en opresoras y oprimidas. El proletario de las naciones opresoras no puede limitarse a frases generales y estereotipadas repetidas por cualquier burgués pacifista contra las anexiones y en favor de la igualdad de derechos de las naciones en abstracto, como Claudia cuando habla de la paz. El proletariado no puede guardar silencio acerca de la cuestión particularmente desagradable para la burguesía imperialista de las fronteras del Estado basado en la opresión nacional. El proletariado no puede dejar de luchar contra la retención violenta de las naciones oprimidas dentro de las fronteras de un Estado dado, y eso significa luchar por el derecho a la autodeterminación. El proletariado debe reivindicar la libertad de separación política para las colonias y naciones oprimidas por su nación. En caso contrario, el internacionalismo del proletariado quedará en un concepto güero y verbal. Resultarán imposibles la confianza y la solidaridad de clase entre los obreros de la nación oprimida y los de la nación opresora. Quedará sin desenmascarar la hipocresía de los defensores reformistas y kautsquianos de la autodeterminación, que no hablan de las naciones oprimidas por su propia nación y retenidas por la violencia en su propio Estado. Por otra parte, los socialistas de las naciones oprimidas deben defender y aplicar especialmente la unidad total y absoluta, incluyendo la unidad orgánica entre los obreros de la nación oprimida y los de la nación opresora. De otro modo, con todas las maniobras, traiciones y trampas de la burguesía, resultaría imposible defender la política independiente del proletariado y su solidaridad de clase con el proletariado de otros países, ya que la burguesía de las naciones oprimidas convierte constantemente las consignas de liberación nacional en un engaño para los obreros. En la política interior, utiliza consignas
para concluir acuerdos reaccionarios con la burguesía de las naciones dominantes, por ejemplo, los polacos en Austria y Rusia, que se confabulaban con la reacción para oprimir a los hebreos y a los ucranianos. En la política exterior, trata de lograr componendas con una de las potencias imperialistas competidoras a fin de realizar sus objetivos de rapiña, la política de los estados pequeños en los Balcanes, etc. La circunstancia de que la lucha por la libertad nacional contra una potencia imperialista puede ser aprovechada en determinadas condiciones por otra gran potencia para conseguir fines igualmente imperialistas, no puede obligar a la socialdemocracia a renunciar al reconocimiento del derecho de las naciones a la autodeterminación de la misma manera que los repetidos casos de utilización de las consignas republicanas por la burguesía con fines de fraude político y de saqueo financiero, por ejemplo en los países latinos, no pueden obligar a los socialdemócratas a renunciar a su republicanismo. Y hay un asterisquito ahí con una nota que dice: huelga decir que sería el colmo del ridículo rechazar el derecho a la autodeterminación debido a que de él se desprende supuestamente la defensa de la patria. Con la misma razón, es decir, con la misma falta de seriedad, los socialchauvinistas invocan en 1914-1916 para justificar la defensa de la patria, cualquier reivindicación de la democracia, por ejemplo, su republicanismo, y cualquier fórmula de la lucha contra la opresión nacional. El marxismo deduce el reconocimiento de la defensa de la patria en las guerras de la Gran Revolución Francesa, por ejemplo, o en las guerras de Garibaldi en Europa, así como la negación de la defensa de la patria en la guerra imperialista de 1914-16, del análisis de las particularidades históricas concretas de cada guerra y en modo alguno de cualquier principio general, de cualquier punto aislado del programa. Muy bien, ahí concluyen este punto 3 y este punto 4 al que nos comprometimos a dar lectura el día de hoy. Les recuerdo que este es un experimento inicial. Si tiene una respuesta positiva, si hay intercambio, diálogo, reflexión, hay una interpelación con la gente, pues continuaremos con la dinámica. Si les parece esto interesante y pertinente, pues por favor compártanlo en sus redes sociales, circúlenlo para que más gente pueda tener acceso a él. Bueno, saludos y buenos días a todos, compañeros. Gracias.